Córdoba. Ahí está. Si tú le pones Roberto Córdoba, te va a salir Sé un fuera de serie. ¿Ok? Te va a salir Sé un fuera de serie. Voy a ver si buscando Sé un fuera de serie también me aparece. Yo creo que sí, ¿no? Sí, también. ¿Ok? Entonces, búsquenlo. Sé un fuera de serie, Roberto Córdoba y listo. ¿Ok? Espero que se suscriban, que escuchen el primer capítulo, el primer episodio. Y pues mi propósito es que de aquí a un año, acuérdense de esta fecha, 8 de septiembre, de aquí a un año tengamos aproximadamente 100 podcasts. ¿Ok? Me voy a hacer el compromiso de sí o sí tener 100 podcasts, dar lo mejor de mí. Y va a ser algo muy padre y divertido y enriquecedor y gratificante. La verdad estoy muy emocionado porque sé que podemos hacer grandes cosas. Espérenme tantito porque ya me di cuenta que se le va a acabar la pila a mi celular porque no lo cargué en la noche. Ok, súper. Entonces, así le vamos a hacer, ¿va? Ahora vamos a continuar con nuestra lectura. Pero ¿qué creen? No traje mi libro de Las leyes del éxito, que ya saben que es una biblia y pesa un chorro. Pero tengo el de Piense y hágase rico. Que en el de Piense y hágase rico, de igual forma, tenemos claramente los 6 miedos básicos. ¿Ok? Ahí están los 6 miedos básicos. ¿Por qué? Piense y hágase rico es el primer libro de Napoleón Hill que salió popularmente. Y aquí también habla de los 6 miedos básicos. Entonces vamos a leer los 6 miedos básicos desde el libro de Piense y hágase rico para que no le perdamos el hilo a esto, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer, porque no me traje el de las leyes del éxito, porque está enorme, pesa como 1.5 kilos yo creo. Súper. Ok, dice Mayra García, yo busqué en Spotify Sé un fuera de serie y salió luego. Gracias, Mayra. Qué gusto. Fantástico. Sé un fuera de serie. Pónganse un fuera de serie y listo. ¿Sale? Pues a darle. Vamos a compartir. Vamos a hacer esto. Y pues vamos a continuar. ¿Qué es lo que recuerdan de... ¿Qué es lo que recuerdan de la sesión pasada de los miedos? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Se acuerdan que ya vimos los 6 miedos básicos? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes más recuerdan de esos 6 miedos básicos? Porque de acuerdo a lo que nosotros contemplamos de estos 6 miedos es... Una vez que tú los identificas, te puedes dar cuenta cómo reaccionas. Como ayer lo comentábamos acerca del ego. Recuerden que los miedos es ego. ¿Ok? Los miedos es ego. Cuando tú tienes fe es conciencia, es luz. ¿Ok? Cuando tú tienes miedo, efectivamente es una capa de ego. Es una capa de protección. El miedo protege. El miedo te protege a que te quedes en la ley del mínimo esfuerzo. ¿Ok? ¿Sí o no? Eso es lo que hace el miedo. El miedo eso es lo que hace, literal. El miedo eso es lo que hace. Es lo único que hace el miedo. Protegerte. Protegerte de lo desconocido, protegerte de salirte de tu zona de confort. De eso te protege el miedo. ¿Va? Muy bien. Ahora, vamos a continuar con los 6 miedos básicos. Y vamos a hablar de... más a fondo de cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a hablar más a fondo de cada uno de ellos. Anteriormente solamente los toqué, pero ahora vamos a hablar más a fondo de cada uno de ellos, ¿va? Entonces vamos a hablar otra vez de los 6 miedos, pero ya más a fondo. Vamos a hablar de la pobreza, de la crítica, de la enfermedad, de la muerte, bueno, del miedo a la muerte, del miedo a la pérdida del amor, ¿ok? Del miedo a la pobreza. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con el temor a la pobreza y vamos a compartir esto que dice el autor. Dice, los 2 caminos que conducen a ellas van
no puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. Esto es valiosísimo. Dice, si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar circunstancia que conduzca hacia la pobreza. Tienes que negarte a cualquier de esas circunstancias, a negarte a aceptarlas. ¿Como cuál? Como la desidia, la pereza, la procrastinación, postergación, falta de compromiso, falta de disciplina, como la falta de orden, las negligencias, etc. Tú no puedes tener dos amos, no puedes tener dos dioses, no puedes pensar que puedes y al mismo tiempo pensar que no puedes. No existen dos pensamientos, no puedes tener dos pensamientos al mismo tiempo, no se puede. Entonces tú no puedes crear pensamientos ni acciones que vayan hacia la pobreza para obtener riqueza, por supuesto que no. Y tu mente no funciona así y el universo no funciona así. Entonces, enfócate únicamente en lo que sí quieres, que en este caso sería riqueza. Dice, la palabra riqueza se utiliza aquí en su amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material. ¿Ok? Entonces, riqueza, recuerda, no solamente es tu dinero. Eso no es riqueza. De hecho, riqueza es cuánto vales una vez que pierdes todo tu dinero. Eso es riqueza. ¿Va? Súper. Muy bien. Ahora, el punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo, como ya lo mencionamos. En el primer capítulo usted recibió instrucciones completas para el uso adecuado del deseo. En ese capítulo sobre el temor encontrará instrucciones completas para preparar a su mente con el propósito de hacer un uso práctico del deseo, ¿ok? Así, pues, este es el lugar en el que se planteará un desafío mediante el que determinará de modo definitivo cuánta de esta filosofía ha absorbido usted. Aquí está el punto en el que puede convertirse en profeta y pronosticar con exactitud que le reserva el futuro. Si después de haber leído este capítulo usted se haya dispuesto a aceptar la pobreza, será mejor que prepare a su mente para recibir pobreza. Se trata de una decisión que usted no puede evitar, ¿ok? Si lo que exige son riquezas, determine en qué forma las recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que si lo sigue lo mantendrá en la vía adecuada. ¿Ok? Ahora, un estado mental es algo que uno asume. No se puede comprar, sino que ha de ser creado. ¿Ok? Lo que siempre mencionamos es el estado deseado, el estado mental. No puedes comprar un estado mental, no puedes comprar un estado deseado, simplemente se asume. Esa es la razón por la cual Neville Goddard en su libro, en ese libro enorme que hay ahí, hay un libro que se llama El poder de la asunción de Neville Goddard. Es poderosísimo, ¿ok? Ahora, dice, el temor a la pobreza es un estado mental. Y recuerda que la pobreza es una enfermedad, porque la pobreza no es un aspecto físico. El ser pobre es una enfermedad total. El ser pobre es una enfermedad debido a un estado mental. Porque el ser humano no nació para ser pobre y no nació para enfermar. No nació para ser víctima y no nació para tener infortuna. No nació para eso. El ser humano nació para triunfar. Es como si tú dices, ¿cómo es posible que las tortuguitas, es como las tortugas? Las tortugas desovan y de esas tortugas que desovan, solamente 10 de 1000 son las que sobreviven, o menos. Entonces, ¿por qué? Es como si las tortuguitas en su conciencia dijeran, mi mamá me dio a la vida o me dio vida para que me comieran las gaviotas. Es como si dijeras eso, es como si la tortuga dijera, me voy a morir de todas maneras. No. La tortuga no dice, me voy a morir, voy a ser comida por una gaviota o me va a agarrar un cangrejo a la mitad del camino
o me va a agarrar un pez cuando me introduzca la ola. La tortuga no está pensando en eso. ¿Qué es lo que piensa la tortuga? La tortuga, por instinto, lo único que hace es caminar sobre la arena y dirigirse hacia el agua. La tortuga no tiene en mente si se va a morir o qué va a pasar con ella. La tortuga tiene en mente que tiene que sí o sí sobrevivir. Eso es lo que tiene en mente la tortuga. Entonces, nosotros, por simplemente creencia, podemos tener un temor muy grande a la pobreza, pero la pobreza es este estado mental que tú empiezas a condicionar. Es como, mis papás son pobres, entonces yo tengo que ser pobre. No hay otra manera de poder trascender y crecer más que robando. No, o sea, tú no deberías de pensar en eso porque la naturaleza no es esa. Tu naturaleza es ser tu mejor versión y ser feliz. Esa es tu naturaleza, ¿vale? Y por medio de la ayuda hacia los demás, ¿ok? Súper. Ahora, dice, este temor a la pobreza paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la dilación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible, mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes, conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad, y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de abundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestro deseo, excepto la falta de un propósito definido. ¡Wow! Eso es poderosísimo. Es padrísimo, ¿no? Fíjate lo que hace el miedo a la pobreza. ¿Cuántos de ustedes se enferman en salud justamente porque tienen miedo a la pobreza? ¿Cuántos de ustedes empiezan a tener estrés, se empiezan a sentir mal, sin energía, se empiezan a cambiar su estado de ánimo con sus más cercanos? ¿Cuántos de ustedes empiezan a dejar de tener ese carisma y bajan su autoestima, su autoimagen, se ven feos, empiezan a engordar, a tomar decisiones tontas, a alcoholizarse, a desvivirse los fines de semana, a buscar sexo, a buscar esto, el otro? ¿Cuántos de ustedes, cuando sienten ese nivel de pobreza, que es una emoción negativa, buscan salidas? Y las salidas justamente son cosas que te van a llevar a un estado peor, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tenemos que observar es que este miedo es creado únicamente bajo nuestra influencia social, pero también creado bajo la herencia social. Entonces, nosotros vivimos en un océano abundante. Tú vives en un mundo abundante de miles de posibilidades. De miles de posibilidades. Entonces, si tú vives en un mundo abundante de miles de posibilidades, ¿por qué deberías de tener miedo a la pobreza? No deberías de tener miedo a la pobreza. Cuando yo decidí emprender, te voy a contar esto. Cuando yo decidí emprender, yo me acordé de lo que me dijo el director de carrera. Creo que varios ya lo han escuchado esta historia, pero mi director de carrera del TEC de Monterrey, cuando le dije vaya al TEC de Monterrey y le dije que me habían aceptado en el Instituto Politécnico Nacional en la carrera, le dije bye y me dijo, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando un exatec, que es tu ex compañero, te contrate y tú trabajes para él? Así me lo dijo. Y le dije, eso nunca va a pasar. Y de hecho yo voy a contratar a alguien. Se lo dije con un nudo en la boca, obviamente. En la garganta, perdón. ¿Por qué te platico esta parte? Porque cuando yo decidí tener ese deseo de triunfar, pasara lo que pasaba, sí me llegó a dar miedo en algún momento, por supuesto. Y sí llegué a tener miedo, claro está.
Pero lo más importante es que yo tenía un deseo. Y al momento de tener un deseo, yo tenía la convicción de que yo podía crear absolutamente todo el camino necesario para poder cumplir con mi objetivo. Claro que al principio tienes miedo, y la razón por la cual tienes miedo es porque desconoces lo que va a pasar. Pero la razón por la cual desconoces es porque no lo has visto y no has estado ahí. Yo te invito a que tú siempre veas hacia adelante. Cuando hay promesa en tu futuro, tu presente tiene fuerza. Entonces, cuando tú ves y tienes claro hacia dónde vas, tú tienes la fuerza en tu presente. Es como cuando ya estás viendo la meta. No sé si alguna vez has corrido un maratón o has corrido 5 o 10 kilómetros, una carrera. Y cuando estás viendo ya la meta de cerca y posiblemente te faltaban 700 metros y ya sentías un calambre, ya te quieres parar, pero ¿sabes qué? Ves toda la gente que está recibiendo a los que están llegando, estás viendo la meta y sabes que después de la meta te van a dar un plátano, una barrita, una naranja y algo. ¿Tú qué haces? Ya sabes lo que va a pasar, sabes la promesa si sigues corriendo, ¿cierto? Entonces tú empiezas a programar tu mente viendo hacia el futuro, disfrutando tu presente, claramente está. Pero disfruta el proceso y ten claro hacia dónde vas, ten claro hacia dónde vas, ten claro qué va a pasar, ten claro qué va a suceder cuando llegues a ese objetivo. Porque cuando tú empiezas a tener claro qué va a pasar, entonces es cuando empieza a haber mucha fuerza en tu presente. Cuando no tienes claro y cuando hay nubes, hay neblina, hay bruma, simplemente hay este bloqueo que no te permite ver mentalmente, imaginar en tu imaginación, lo que va a suceder es que efectivamente siempre tendrás miedo, siempre. No hay manera que no tengas miedo, siempre tendrás miedo. Pero en ese momento es donde te debes de cachar y decir, a ver, si esto, estoy creándome este miedo, ¿por qué me estoy creando este miedo? O sea, ¿por qué me lo estoy creando? Si yo me estoy creando este miedo, puedo seguir adelante invirtiendo el pensamiento, cambiándolo por completo, sustituyéndolo, no eliminándolo, sustituyéndolo por algo que tenga yo certidumbre, certeza. Entonces, recuerda que pensar negativo y positivo cuesta el mismo trabajo. Cuesta exactamente el mismo trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué te enfocas en lo que no quieres? Que no quieres pobreza. Enfócate en lo que sí quieres. Quieres riqueza. Quieres riqueza espiritual, riqueza mental y riqueza material. Entonces, si yo me enfoco en eso, tengo que empezar a ver y empezar a apuntar hacia adelante para que mi presente tenga mucha fuerza, para que mi presente tenga un nivel de ejecución contundente. ¿Ok? Súper. Ahora, el temor a la pobreza es, sin el menor género de dudas, el más destructivo de los 6 temores básicos. Ha sido situado a la cabecera de la lista porque resulta el más fácil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia hereditaria del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto, pero su capacidad para pensar es limitada y en consecuencia se devoran físicamente los unos a los otros, lo que platicé ayer, la ley del mínimo esfuerzo. El hombre, con su sentido superior de la intuición y capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a su semejante, obtiene mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El hombre es tan avaricioso que se ha necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de sus semejantes. Nada produce tanto sufrimiento y humillación al hombre como la pobreza. ¿Ok? Ahora, el hombre experimenta tal avidez por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales si es posible o por otros si es necesario. Esa es la razón por la cual hay tanta delincuencia, trata de blancas, tráfico de órganos, ley del mínimo esfuerzo. Y como hay un miedo de por medio, esa es la razón por la cual muchos de las personas, seres humanos, deciden hacer cosas ilícitas, ilegales. ¿Para qué? Para satisfacer o no vivir este miedo. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo,
punto por punto, recuerde que en este caso usted es juez y parte fiscal y defensor, acusador y acusado. Y recuerde también que está afrontando un juicio. Así pues, enfréntese a los hechos directamente, hágase preguntas concretas a sí mismo y exija respuestas directas. Una vez que se haya terminado el examen, sabrá más sobre sí mismo. ¿Ok? Ahora, dice, la emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizada que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia. ¿Ok? Cuando usted inicie este análisis, busque a fondo en su carácter. A continuación, le ofrecemos una lista de los síntomas que debería buscar en sí mismo. Entonces, ahorita te voy a mencionar una lista de síntomas que posiblemente has experimentado o sentirás o sienten las personas que tienen miedo a la pobreza, ¿vale? Voy a leer lo que me puso aquí Ale Rivera. Dice, a mí me quedó muy presente y no lo había contemplado el miedo a la vejez, porque me hiciste comprender de que ese miedo derivan bastantes más, a la pobreza, a la enfermedad, a la crítica, otros tantos más. Me encantó, súper, fantástico Ale, a mí también me encantó. Vientos. Ahora, síntomas del temor a la pobreza. Pon mucha atención, a ver si te identificas con alguno. Número 1. Indiferencia. Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protestar de toda aquella compensación que la vida puede ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. El primer síntoma es la indiferencia. Síntoma número 2, indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno. El de mantenerse al margen. Punto número 3 o síntoma número 3. Duda. Expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones o disculpar los propios errores, lo que a veces se expresa en forma de envidia hacia aquellos que han alcanzado el éxito o bien se los critica. Punto número 4. Preocupación. Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas, la intemperancia en el uso de las bebidas alcohólicas y a veces en el uso de narcóticos, nerviosismo, falta de severidad y autoconciencia. Ese es el otro, ¿vale? El siguiente síntoma es precaución excesiva. La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso, en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. Se conocen todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo. Se espera el momento adecuado para empezar a imponer acción a ideas y planes, hasta que la espera se transforme en un hábito permanente. Se recuerda a aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito. Se ve el agujero del donut, o sea, de la dona, pero no se ve la dona. Es el pesimismo que conduce a la indigestión, al estreñimiento, a la autointoxicación, a la mala respiración y a una mala disposición. ¿Ok? Precaución excesiva. ¡Wow! Poderoso, ¿no? Poderoso. ¿Te has dado cuenta que respiras a medias? ¿Te has dado cuenta que no respiras profundamente? ¿Sabías que el ser humano se muere por las veces que respira? Y te lo dice el libro del Tao. El ser humano respira muchas veces y cada vez que respiras, oxidas. El ser humano podría respirar profundamente. Y al respirar profundamente quiere decir que estás en un modo de paz, tranquilidad. Si te das cuenta, cuando estás dormido, que es el momento en el que más paz tienes, ¿cuántas veces respiras? Casi no respiras. Ponte al lado de una persona que tiene un sueño profundo y te vas a dar cuenta que no respira casi. Incluso parece que está muerto, ¿no? Pero casi no está respirando, ¿ok? Entonces,
Hay personas que roncan, sí, pero están posicionadas están en una mala posición. Pero cuando tú ya estás en ese estado de sueño profundo, te vas a dar cuenta que la persona incluso parece que no está respirando. ¿Ok? Entonces, concéntrate en respirar bien, porque no nos damos cuenta, pero inconscientemente estamos respirando muy rápido o haciendo respiritos. Date cuenta cómo estás respirando. Respiras a medias, no respiras completo, respiras a medias. Quiero que seas consciente de eso y me pongas en el chat si no te habías dado cuenta de eso. Respiramos a medias. ¿Ok? No respiras profundo. No sientes cómo se expande tu diafragma, no sientes eso. ¿Sale? Súper. Dice Vero, yo tenía un negocio, tenía miedo de fracasar, y no por mí, sino que los demás me decían, no por mí, sino que los demás me decían. Cuando dejé de preocuparme, empezó a crecer y lo mantuve 2 años. Fantástico, Vero, felicidades. Muy bien. Venga, otro síntoma es la dilación. Dilación es postergar, ¿ok? Sí, exactamente, Isadora. Dice, es muy evidente en los bebés, en ocasiones no se mueve. Perfecto. Dice, dilación. La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. Este síntoma se halla estrechamente relacionado con el de la precaución excesiva. La duda y la precaución, la negativa a aceptar la responsabilidad siempre que ésta se puede evitar. La voluntad de encontrar un compromiso en lugar de levantarse y luchar a pie firme. El comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir subiendo. El intentar conseguir gangas de la vida en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riqueza, satisfacción y felicidad. Planificar lo que se ha de hacer solo cuando se ha producido el fracaso, en lugar de quemar todas las naves y hacer que la retirada sea imposible. ¡Wow! Ojalá esté aquí escuchando mi socio David. Dice, planificar lo que se ha de hacer solo cuando se ha producido el fracaso, en lugar de quemar todas las naves y hacer que la retirada sea imposible. Te voy a platicar algo acerca de esto. Yo quemé todas mis naves, ¿ok? Yo nunca he trabajado, nunca he tenido un empleo, porque yo quemé mis naves cuando comencé a emprender. Cuando comencé a emprender, yo tuve de 2 sopas. Yo inicié a emprender el 7 de noviembre del 2013. En ese momento yo iba en 8º semestre de la universidad. Y yo me gradúo y termino la universidad hasta el 2015. Pon mucha atención a esto. Yo me gradúo hasta el 2015. Robert, pero a ver, hasta el 2015 ya pasaron más de 2 semestres, ¿cierto? Porque si yo iba en 8º semestre en el 2013, en el 2014 quiere decir que ya en noviembre ya debería de llevar 10 semestres. Pero el último semestre se llama trabajo terminal 2. Y el trabajo terminal, que de hecho fueron 3 trabajos terminal, TT0, TT1 y TT2, 3 semestres de elaboración de un prototipo. Yo hice una jaula automatizada para darle de comer a los perros y limpiarlos automáticamente. Una jaula que si tú metías a tu perro, le daba de comer la porción que el usuario programara, la cantidad de agua. Entonces el usuario se podía ir de vacaciones y poder programar la cantidad de comida que le iba a dejar a su perrito y la cantidad de agua que le podía dispensar a su perrito, porque tenía báscula y tenía todo. Y tenía acero inoxidable en el piso para que si se orinara, se filtrara por medio de unos orificios que tenía, y si se orinaba no se maltratara el material. Y bueno, un chorro de cosas. El chiste es que yo quemé mis naves porque tenía 2 sopas. De una era seguir con mi carrera y la otra era emprender en algo
que llevaba apenas 1 año, 3 meses aproximadamente emprendiendo, y que estuve más de 5 años en la universidad, porque esa es la verdad, estuve más de 5 años en la universidad. Yo entré a la universidad en el 2019, en el 2009, entonces si me graduó en el 2015, yo estuve 6 años en la universidad. Y te comparto esto porque la mayoría de las personas tienen miedo a no quemar sus barcas, a no quemar sus flotillas, a no quemar sus, pues sí, la oportunidad que tiene segura, no la queman por obtener o luchar en la oportunidad que los puede hacer crecer y levantar, ¿sí? La mayoría de las personas se queda con lo poquito y segurito. Y esa fue la primera acción, esa fue la segunda acción gallarda que tomé en mi vida. Porque la primera acción gallarda que tomé en mi vida, si te das cuenta, fue renunciar al TEC de Monterrey. Y a pesar de que el director de carrera me trató de convencer de que me quedara y que mi futuro no iba a ser algo muy bueno, yo me decidí quedar con la decisión que tomé, que era que era estudiar en el Politécnico Nacional. Posteriormente, 6 años después, decido no ejercer lo que estudié y dedicarme 100% a lo que estaba emprendiendo. Y la decisión cambió mi vida. Quemé mis barcas, ¿ok? Quemé por completo mis barcas, ¿sale? Ahora, yo quiero 7 jaulas de esas. Sí, estaría bien, ¿no? Era impresionante el trabajo. Fue un trabajo de pues, mínimo 1 año y medio, 2 años casi. Fue un trabajo de casi 2 años, imagínate. A ver, entonces voy a continuar después de ahí. Dice, la debilidad de la confianza en uno mismo y a menudo la total ausencia de la misma, así como de la definición del propósito, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad y una sana habilidad para el razonamiento, el esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza, el asociarse con aquellos que aceptan la pobreza y no buscar la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza. ¿Ok? Ahora, esta parte se llama El dinero habla. Algunos preguntarán, ¿por qué se ha escrito un libro sobre el dinero? ¿Por qué medir la riqueza en dólares? Algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero y que tendrán razón. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en términos monetarios, pero millones de personas dirán, dame todo el dinero que necesito y yo me encargaré de encontrar aquello que deseo. La razón principal por la que he escrito este libro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza. Lo que esa clase de temor es capaz de hacerle a uno fue muy bien descrito por Westbrook Pegler. ¿Ok? Ahí te va, pon mucha atención. Ahí viene la parte más emocionante. ¿Ok? Déjenme, tomo un trago de café. ¿Están listos? ¿Están listos, sí o no? Ahí va. Esto fue lo que escribió Westbrook Pegler. Dice, lo que esa clase de temor es capaz de hacerle a uno es lo siguiente. El dinero no es más que conchas de almejas o discos de metal o trozos de papel. Y hay tesoros del corazón y el alma que el dinero no puede comprar. Pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta y sostener su espíritu. Cuando un hombre se encuentra en lo más bajo, está en la calle y es incapaz de conseguir trabajo, a su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros, la forma de llevar el sombrero, su modo de caminar y su mirada. No puede escapar a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro. Aun cuando sepa... No, bueno, esto hace un buen de ruido el camión este. A ver, dice... ¡Basura! Ya llegó la basura. Dice, aun cuando sepa... espérenme tantito. Listo. Dice,
Aun cuando sepa... ¿Qué? Ya me perdí. Ah, sí. Aun cuando sepa que esas personas no son sus iguales en carácter, inteligencia o habilidad. Por su parte, los demás, incluso sus amigos, experimentan una sensación de superioridad y lo consideran una víctima, quizá de una manera inconsciente. Tal vez ese hombre pida prestado durante un tiempo, pero no el suficiente como para continuar con la vida a la que está acostumbrado, y tampoco podrá continuar pidiendo durante mucho tiempo. Pero pedir, aun cuando sea para vivir, es una experiencia deprimente, y al dinero así obtenido le falta el poder que tiene el dinero ganado con su propio esfuerzo. Evidentemente, nada de esto se aplica a los zánganos y los pordioseros, sino solo a los hombres con ambiciones normales y que se respetan a sí mismos. Las mujeres que se encuentran en la misma situación son algo diferentes. De algún modo, no las consideramos como personas marginadas. Raras veces viven en la miseria o piden por las calles. Y cuando se encuentran entre la gente, no se les reconoce por las mismas señales que identifican a los hombres mendigos. Desde luego, no me refiero a las harapientas de la gran ciudad, que son la parte opuesta de los vagabundos masculinos confirmados. Me refiero a mujeres bastante jóvenes, decentes y con inteligencia. Tiene que haber muchas mujeres así, pero su desesperación no resulta tan evidente. Quizá se suiciden. Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Es posible que viaje muchos kilómetros para buscar un trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya, o que solo se trata de uno de esos puestos, o que se trata solamente de uno de esos puestos sin salarios fijos, con solo una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie compraría excepto por piedad. El hombre vuelve a encontrarse en la calle sin un sitio al que ir, excepto a cualquier parte. Así que camina y camina. Contempla los escaparates de las tiendas, observa lujos que no son para él, se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo. Deambula por la estación y entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco. Pero eso no es lo mismo que buscar un trabajo, de modo que no tarda en reanudar la marcha. Es posible que no lo sepa, pero su falta de objetivo le delatará aunque las líneas de su figura no lo hagan. Es posible que vaya bien vestido, con las ropas que le quedaron de cuando tenía un trabajo estable, pero esas ropas no sirven para ocultar su caída. Ve a miles de otras personas a su alrededor, todas ellas ocupadas con sus trabajos, y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su autorrespeto y su orgullo, y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Precisamente el dinero es lo que establece esta diferencia en él. Con un poco de dinero volvería a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿sí me escucho? Sí, no, es que era un dueto. Era un reto entre la basura y yo. Entonces dije, no puede ser que la basura me esté ganando. No puede ser que la basura me esté ganando. No es cierto. Pero, ¿qué es lo que ven de este texto? El autor justamente te está narrando cómo hay tantas circunstancias que el hombre empieza a observar y empieza a contemplar cuando no tiene dinero. Saludos, Tarek, ¿cómo estás, amigo? Y es justamente eso. Tú tienes que darte cuenta que el dinero no lo es todo. Pero el dinero es una causa bastante fuerte de que tú te desempeñes, desarrolles de una manera muy distinta. Y si el dinero es un causante de eso, tienes que encontrar la forma más inteligente de tú poder hacer dinero. Tienes que encontrar la forma en que lo que hagas te empodere y te haga crecer para tú alcanzar eso que te genera dinero. Porque si tú vas a vivir por dinero, entonces eres esclavo del dinero.
Pero si tú vas a vivir lo que debes de vivir y el dinero va a llegar a ti, entonces siempre serás libre de hacer lo que más te gusta hacer. ¿Por qué? Porque al momento de tú trabajar por dinero estás esclavizado a conseguir el dinero. Pero el momento de tú trabajar en tu pasión, tú estás recompensado con algo que se llama dinero. Y eso es algo que tú debes de tener claro y enfocarte en que hay abundancia en esa área de oportunidad que a ti tanto te gusta o que hoy estás empezando a dominar, ejercer a lo mejor en un negocio, en ventas, etcétera, ¿vale? Súper. Ahora, ahí viene el de los tamales, ¿eh? Ahora, dice, el siguiente temor es el temor a la crítica. Nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar este temor, pero lo cierto es que lo experimenta y de una forma muy desarrollada. ¿Ok? Ahora, los astutos, bueno, eso ya lo platicamos en el anterior libro, lo de los ¿cómo se llama? Lo que hacen los productores de ropa. Dice, síntomas del temor a la crítica. Ya llegaron los tamales. Síntomas del temor a la crítica. La timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo, la timidez en la conversación y en el encuentro con personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de la mirada. Este es uno de los síntomas del miedo a la crítica, ¿ok? La timidez. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo es tu mirada? ¿Cómo estás de cabizbajo? Todo eso es muy, muy importante, ¿sale? Que tú empieces a detectar. Ahora, el otro síntoma es falta de serenidad, ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura incorrecta del cuerpo y memoria pobre. ¿Ok? Ojalá que fueran keto los tamales. Si no, hubiera interrumpido y le hubiera gritado, ¿son keto, joven? Pero me ha de haber dicho, ¿qué? ¿Coqueto? Yo no, señor. Pero bueno. Debilidad de carácter. Es escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas, costumbre de soslayar los temas en lugar de afrontarlos de manera directa, estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Debilidad de carácter. Esta parte es muy importante, ¿ok? Cuando tienes miedo a la crítica puedes tener debilidad de carácter, esta falta de serenidad, la timidez. Ahí va otro síntoma, complejo de inferioridad. ¿A cuántos les ha pasado esto? Costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones, como un medio de ocultar una sensación de inferioridad. Utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás, a menudo sin conocer siquiera el significado de lo que dice. Imitar a otros en la ropa, el discurso y las actitudes, fanfarronear sobre logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial de sentimiento de superioridad. ¿Ok? Esto es un síntoma de miedo a la crítica, fanfarronear. ¿Ok? Efectivamente. Extravagancia. Costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se ingresa. Wow. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson en el dinero es que te gastas todo lo que ganas. ¿Ok? Falta de iniciativa. Fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio. Temor a expresar opiniones. Falta de confianza en las propias ideas. Responder de forma evasiva a los superiores, vacilar en la actitud y en el discurso, engañar en las palabras y en los hechos. A mí me gustaría que de verdad me compartieras quién de ustedes se está sintiendo identificado con alguno de los síntomas que llevamos narrando. ¿Quién de algunos se siente identificado? Ay, ojalá que sí, Mari, por favor, ya quiero ir, Mari, por unos tamales keto y un pastelito keto contigo, Mari. No sabes cuántas ganas tengo de ir con Miriam y con todos ustedes a California. Y también conocer a Mina, allá que está muy cerquita, entre San Francisco y California y Santa Rosa. Pero bueno, ahí va.
Dice, falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante, aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros, sospechar de otras personas sin causa alguna, falta de tacto en la actitud y el discurso, no estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de los propios errores. ¡Wow! Esto está poderoso, ¿eh? Ahí te va otra vez. Este es el síntoma de falta de ambición. Fíjate, la falta de ambición, esto es lo que produce. Cuando tú tienes este miedo a la crítica, la falta de ambición surge y dice lo siguiente: pereza mental y física. ¿Ok? Claro, si no tengo ambición, es como, ay, no quiero hacer mi DMO, no quiero hacer mi método de operación diaria, mi sistema de ejecución diario, no lo quiero hacer. Falta de autoafirmación, quiere decir ese convencimiento de quiénes somos. Lentitud para tomar decisiones, todo lo postergamos, lo dilatamos, ¿ok? Dejarse influir con excesiva facilidad, es como, amiga, ¿tienes tiempo para venir a mi casa? Es que quiero hacer unos tamalitos keto. Sí, amiga, ¿a qué hora? ¿En una hora está bien? Sí, a todo le dices que sí. Criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante. ¡Wow! Eso está... eso me ha pasado mucho a mí. O sea, me han hecho eso muchas veces. Dice, aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros. ¡Wow! Sospechar de otras personas sin causa alguna. Eso, lo he visto decenas de veces. Decenas de veces, como sospechar de otras personas sin causa alguna. Siempre que me dicen de alguna persona, siempre les digo, a ver, pregúntale primero y dime tu punto de vista. Pero primero pregúntale y ahora hablamos con él, contigo, y después dialogamos los tres, ¿sale? O dialogan ustedes dos. Pero es muy fácil siempre sospechar, ¿sale? Falta de tacto en la actitud y el discurso. No estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de los propios errores. ¿Ok? Vale. Ahora, el temor a la enfermedad. Vámonos directamente. A ver, les voy a leer esta parte. Fíjense. Fíjense esta parte, dice: hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo, claro. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por sugestión, totalmente. O ser creado por un individuo en su propia mente, es correcto. ¿Ok? Entonces, todo parte de tu pensamiento, tu enfermedad. Un hombre bendecido, con mucha más sabiduría de lo que el siguiente incidente pudiera indicar, dijo en cierta ocasión: cuando alguien me pregunta cómo me siento, mi respuesta sería darle un puñetazo. Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que los médicos te dicen que te cambies de clima, que te vayas a la playa, que dejes la ciudad? ¿Por qué crees? Ponte a pensar. ¿Por qué crees que recomiendan eso? Y más cuando estás en una enfermedad terminal o una enfermedad que a lo mejor la podemos controlar. Dice: cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. Esa es la razón. Cuando una persona cambia su ambiente, incluso acomoda su casa, tu estado mental va a cambiar. Va a cambiar por completo. Créemelo. Entonces, cuando tú vas a la playa, tu estado mental es distinto. Cuando tú estás en el bosque, tu estado mental es distinto. Cuando estás al lado de un lago, tu estado mental es distinto. Lo único que requieres es un cambio de estado mental para que tu enfermedad mejore o para que elimines la enfermedad. Posiblemente, si no está muy avanzada, ¿verdad? Dice: la semilla del temor a las enfermedades anida en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios
permiten que esta semilla germine y crezca. Esto genera la enfermedad. Esto es lo que genera la enfermedad, fíjate. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor, el fracaso en los negocios, permiten que esta semilla crezca. ¿Ok? Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran a la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que lo envió al hospital. Estuvo luchando durante meses entre la vida y la muerte. Se llamó a un especialista en psicoterapia. Este ordenó cambiar las enfermeras, dejando al paciente a cargo de una joven encantadora que con el preacuerdo del médico empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada al trabajo. Al cabo de 3 semanas, el paciente salió del hospital todavía sufriendo, pero de una enfermedad por completo diferente. Se había enamorado de nuevo. El remedio fue un hechizo, pero el paciente y la enfermera terminaron casándose más tarde. ¡Wow! Poderoso, ¿no? Los síntomas de este temor casi universal son, ahí les va, los síntomas del temor a la enfermedad son los siguientes. Son autosugestión negativa, el hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y espera encontrar todos los síntomas de toda clase de enfermedades. O sea, no sé si les ha pasado que su mamá siempre les dice, es que me duele esto, es que me torcí aquí, es que en la mañana hice yoga y ya me duele la muñeca, es que cargué las pesitas y me duele acá, es que ya no puedo porque hice unos saltitos y ahora me duelen las rodillas. Y todo es autosugestión negativa. No sé si les ha pasado o por ahí han escuchado al primo de un amigo. El hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por los demás considerándolas como algo que tiene valor terapéutico. Hablar a otros de operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad. Experimentar con dietas y ejercicios físicos, sistemas de reducción de peso sin guía profesional, probar remedios caseros, medicamentos patentados y remedios de charlatanes. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante. Cuando tú no buscas la educación y cuando buscas la solución inmediata sin tener un respaldo, es lo que puedes tener. Uno de los síntomas a la enfermedad, muchas personas, por ejemplo, que toman anfetaminas o que toman la semilla de Brasil o que se compran la faja de Maribel Guardia o que se hacen la lipo, por ejemplo, o sea, o que se ponen la banda, es como, a ver, ¿cómo puedes solucionar algo externo? ¿Cómo puedes, solucionar algo interno desde algo externo? No puedes. Cuando tú aprendes, por eso lo que hacemos en Keto Reto es educar a las personas con prácticas y con alimentación consciente, enseñándole a la gente, interrumpiendo su mente, qué es lo que los lleva a la enfermedad, qué es lo que hace que su pensamiento se bloquee y sea más lento, y les enseñamos a suplementarse y cómo sacar mayor provecho a los recursos que tienen, ¿ok? Pero todo tiene que ver con una secuencia. Nuestro producto, el que nosotros ocupamos, por ejemplo, no es mágico, y nosotros no recomendamos tomarlo sin que hagan de verdad una alimentación. O sea, tiene grandes beneficios el producto por sí solo, pero si queremos de verdad y estamos enfocados en la educación, es que la gente saque su mayor provecho con ello, ¿va? Ahora, dice hipocondria. El hábito de hablar de la enfermedad concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. Tú generas tus enfermedades, ¿eh? Tú generas tus enfermedades. Donde pones tu mente, donde pones tu objetivo, ahí va a estar la enfermedad. Si empiezas a enfocarte en un dolor, entonces vas a producir más dolor. Que es muy chistoso. Pero a mí me ha pasado mucho que estamos comiendo en un lugar y he escuchado a gente decir, es que esto está mal. O una vez una tía me dijo, no, una prima, me dijo que cuando fueron a Acapulco, en un año nuevo, no fue en un año nuevo, en unas vacaciones, todos se enfermaron de la panza y ya ni disfrutaron las vacaciones. Todos, incluso fueron al hospital. Porque mi tía o mi prima le dio diarrea y habían comido unos camarones.
El chiste es que cuando mi prima le dijo a todos, oigan, me dio diarrea, creo que fueron los camarones. ¡Pum! Sugestión total. ¡Pum! Mi abuelo, mi abuela, mi tía y mi otra prima es autosugestión. Yo también comí camarones, también me voy a enfermar. Ellos no se habían enfermado hasta que mi prima les dijo. Entonces la hipocondria es justamente lo que nosotros exageramos o sobreexageramos de justamente algo que nos parece malo o a veces que nos puede llevar a un punto en el que no deseamos estar. ¿Ok? Se dice que la hipocondria, un término médico para referirse a la enfermedad imaginaria, produce tanto daño como la enfermedad que se teme tener. La mayoría de los casos denominados nerviosos no son sino enfermedades imaginarias. Súper. Ahora, otro síntoma del temor a la enfermedad es falta de ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo en un ejercicio físico adecuado y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre. Siguiente síntoma es susceptibilidad. El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno pueda ponerse en contacto. Autoconsentimiento. Hábito de buscar un poco de simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria. La gente recurre a menudo a este truco para evitar acudir al trabajo. Hábito de fingir una enfermedad para justificar lo que no es más que pereza o de hacerla servir como una justificación de lo que solo es falta de ambición. ¿Ok? Ahora, falta de moderación. Hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza, las neuralgias, etc., en lugar de buscar y eliminar la causa. Preocupación. El hábito de leer sobre enfermedades y preocuparse por la posibilidad de caer enfermo. También el hábito de leer anuncios de medicamentos, como lo que pasó o lo que pasa con el COVID. El exceso de preocupación hace que tú efectivamente atraigas pues el COVID. Al final estás preocupado, generas esa hipocondría que todo el tiempo te estás lavando las manos y sí está bien que te las laves, por supuesto, y todo, pero estás todo el tiempo así, ay no, y tengo que pasar por aquí y él está respirando y ya tocó esto. Señores, pues sí, en todos lados están los gérmenes, obviamente, pero entre más te enfoques en eso, más receptivo estás para que se cree. Posiblemente ya lo tienes, pero como tu mente no está en eso, no lo detonas, ¿va? Muy bien. Aquí vamos a dejarle y aquí vamos a tener esta pausa porque ya llevamos 1:03 y vamos a continuar el jueves, ¿va? Vamos a continuar el jueves y vamos a darle con todo. Pero a ver, voy a leerlos aquí. Acá te espero. Súper, Mina, gracias. Dice, todo está en reeducar nuestras mentes y hábitos. En eso comienza el cambio, no tener que hacerlo, sino querer hacerlo. Claro, por voluntad, libre albedrío. Lo que nos generamos cuando nos saturamos con información negativa, totalmente. Para eso son las horas de oro, para eliminar todo eso. ¿Sale? Pues qué gusto. Dice Kiori, estoy emprendiendo y me ayudas con estos videos de poner los pies en la tierra, recordar quién soy y por qué hago lo que hago, desde el amor y ser genuino. Claro, totalmente, Kiori, y te he visto y felicidades. Has estado siendo consistente y tienes mucho potencial. Atraes muy bien. Te felicito, Kiori. Súper. Muy bien, pues les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Suscríbanse a mi podcast, por favor. Suscríbanse a mi podcast en Sé un Fuera de Serie. Búscalo, Sé un Fuera de Serie en Spotify. Y aquí viene el primer comentario de Facebook. Es el link para que te dirijas directamente a mi podcast. Ya está. Comenta, compártelo. Es el primer capítulo. El jueves subimos otro. Pero es el primer capítulo, ¿sale? Es el primer capítulo, sí, no sé por qué pueden durar más. Si se dan cuenta ya no me lo han cortado. Qué chistoso, ¿verdad? Wow, ya les caigo bien a los de Instagram, yo creo, no sé. Pero suscríbanse a mi podcast, por favor.
Compártanlo, vamos a compartir mucha información. ¿Por qué les digo por favor? Porque de verdad podemos ayudar a mucha gente, podemos impactar a muchas personas, podemos llegar muy lejos. Pónganme una calificación, pónganme un comentario y compártanlo para que la gente lo escuche. ¿Sale? Ahí te voy, en el primer capítulo, el primer episodio te hablo de la filosofía de ser un fuera de serie. Bien padre. La razón por la cual decidí ejecutar en esta filosofía y por qué estoy tan comprometido con esta filosofía y qué es lo que vamos a lograr. Nuestro propósito es en el primer año tener 100 podcasts, o sea, de aquí a septiembre 2021 haber hecho 100 podcasts, ¿ok? Voy a dar lo mejor de mí todas las veces que grabemos un podcast y todos los jueves voy a estar subiendo una repetición de mis capacitaciones de desarrollo personal que hago los jueves. Y ahí va a haber información muy valiosa. Considero muy importante subir esas capacitaciones porque hablo de temas muy padres que muchas personas podrían verse beneficiados al escucharlas. Entonces, yo escucho podcast, por ejemplo. Yo todos los días escucho podcast y todos los días escucho audiolibros. Entonces, el poder de escuchar. Yo mientras hago ejercicio estoy escuchando podcast o estoy escuchando audiolibros. Entonces, créeme que un audio te puede transformar. Cuando voy manejando, estoy escuchando podcast, estoy escuchando audiolibros. Entonces, ahorita estoy escuchando un audiolibro impresionante que son los yugas. Es impresionante. Wow, un conocimiento bruto. Entonces, ese es el poder, ¿sale? Gracias, Jessy, te mando un abrazo, gracias. Te respetó más de la hora en Instagram, sí, no sé qué está pasando. Ya está pregrabado. Recuerden que los podcasts no se pueden grabar en vivo. Se pregraban y se suben, ¿ok? Entonces, escúchalo todos los martes y todos los jueves van a salir. Entre semana no va a haber ningún podcast. Ahí se van a quedar. Ya empezó el episodio 1 y nos vamos a ir por el episodio 2. ¿Sale? Ponle en Spotify, sea un fuera de serie o Roberto Córdoba, ¿ok? ¿Qué porcentaje de retención tienes entre escuchar o leer un libro? Depende, amigo. Depende, porque si estás leyendo un libro distraído, si estás escuchando un audio distraído, pues la retención es mínima. Pero depende de cuál sentido tengas más desarrollado tú, ¿va? Porque de acuerdo a cuál sentido tengas más desarrollado tú, tu imaginación va a empezar a correr distinto. ¿Sale? Súper. Les mando a ver, aquí dice Wendy, me llegó a pasar en pensar que me podía pasar algo como tener un accidente o algo así. Ahora cuando detecto esos pensamientos los cancelo de inmediato y digo cancelado, no requiero ese drama en mi vida. Adelante. Exacto. Yo cuando a veces voy manejando, ya no me ha pasado. Antes me pasaba una vez a la semana o así. Ya no me pasa, pero cuando voy manejando o iba manejando, por eso tengo el arcángel Gabriel ahí colgado, lo agito y ya me empodero y pum, otra vez positivo. ¿Sale? Les mando un abrazo, cuídense mucho, los quiero mucho, nos vemos mañana.